economía. Y justamente ya que nombramos la palabra economía, se viene ahora nuestra columna económica con nuestro queridísimo columnista Alejandro Otero. Hola Ale, ¿cómo andás? ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Buen día. La verdad que por el momento bien, pero con cierto temor a ver si tengo que empezar a preocuparme o no. Sí estoy preocupada de todas formas por lo que está ocurriendo en Bolivia y por lo que está ocurriendo en Chile. Efectivamente, y haces bien, ya que lo mencionás por ahí, hoy convendría detenernos en Bolivia, ¿no? Sí. Hemos hablado en otras columnas del caso chileno, pero tal vez hoy podríamos ver si podemos sacar algunas lecciones de Bolivia, ¿no? De esta experiencia trágica, tremenda, que más allá de lo político, y desde ya me sumo a todos los repudios enérgicos y generalizados que están haciendo felizmente las fuerzas democráticas y populares de todo el mundo, me sumo a esos repudios al golpe de Estado en Bolivia, más allá, decía, de todo lo que podamos analizar y aprender, y dolernos incluso desde el punto de vista político, hay algunas cuestiones que conviene remarcar desde lo económico, ¿no? Ajá. Si te parece, le dedicamos unos minutos a eso. ¿Cómo lo ves? Perfecto, dale. Yo en lo económico sé que hay intereses muy grandes con el litio en Bolivia. Sí, pero el tema es más amplio porque, a ver, en primer lugar, Bolivia, si uno mira, tomando los indicadores habituales, los mismos que en la Argentina indican que estamos muy mal, en Bolivia indican que está muy bien. El crecimiento económico de los últimos años fue superior al 4%, superior al 4%. Nosotros estamos con crecimiento negativo o, en el mejor de los casos, en cero. La inflación en Bolivia anual fue menor al 2%, y en términos de disminución de la pobreza y la desigualdad, tiene indicadores que sorprenden al más escéptico. Ha logrado en la América Latina cosas que hasta hace muy poco eran impensadas. Entonces, uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué entonces, teniendo indicadores de desempeño económico tan positivos, insisto, en términos de los que habitualmente todos, para medir a cualquier economía de mercado, consideran los indicadores claves, porque a pesar de eso Bolivia no es nunca puesta como ejemplo, y el ejemplo siempre era Chile? Bueno, porque, en primer lugar, por una razón que es objetiva y que hay que tener en cuenta, que en la experiencia boliviana, al igual que por ahí la ecuatoriana y en alguna medida la venezolana, son experiencias muy particulares porque implican de algún modo experiencias de modernización, de saltar de países que vivían con grandes masas de su población en otro tiempo, por decir así, y pasarlo a un tiempo presente, grandes masas que vivían con relaciones de producción y con vínculos por fuera de la economía de mercado. Se hace un intento extraordinario de acoplarlas a los, entre comillas, beneficios de la era moderna, pero claro, con las características propias de cada experiencia. Por ejemplo, ese proceso de modernización extraordinario que hizo Evo es un proceso que se da en el marco de lo que ellos llaman la cultura del buen vivir, que tiene que ver con los valores ancestrales de las culturas precolombinas, del habitante originario. Y entonces, en el marco de esa cultura del buen vivir, si bien hay una incorporación a las relaciones de producción y a la mercantilización moderna, hay un cuidado muy grande por la población y por las condiciones en que este proceso se da, que en la historia de la humanidad fue siempre un proceso salvaje y brutal con mucho sufrimiento. Acá ha sido un proceso muy cuidado, llevando a esas masas a la modernidad sin deteriorar su calidad de vida y en muchos casos haciéndole ganar condiciones de bienestar. Y para hacer eso, algunas de las cosas que se tomaron, algunas de las decisiones que se tomaron, son decisiones que hoy son consideradas verdaderas herejías en la economía del mercado del siglo XXI. Por ejemplo, nacionalizar los servicios públicos,
nacionalizar los recursos naturales, el litio, como vos decías, pero el gas y el agua también fueron nacionalizados. Y estas nacionalizaciones que hace no muchos años atrás, por ejemplo, cuando yo era joven, eran consideradas soluciones naturales para los problemas que enfrentaban las economías de mercado y el conjunto de los pueblos, eran medidas que la propia teoría económica recomendaba adoptar y que se consideraba, y en la mayor parte del mundo, los países adoptaban este tipo de medidas. Hoy esas mismas medidas son vistas como grandes herejías. ¿Por qué? Porque la explotación de los recursos naturales, la explotación de los servicios públicos, se han convertido en grandísimos negocios, en grandísimas oportunidades de negocio, a partir de convertir lo que es un derecho, es decir, algo a lo que se accede por la simple, sencilla y única condición de ser ciudadano, por ejemplo al agua, por ejemplo a la energía, por ejemplo al disfrute de los beneficios que puede dar la explotación de los recursos naturales, ninguna otra condición para acceder que la de ser ciudadano. Eso es lo que sucede cuando los recursos naturales o los servicios básicos se consideran un servicio público o un derecho. Eso en el presente se lo mercantiliza, se lo convierte en una mercancía más. Entonces, para acceder a los beneficios de la explotación de los recursos naturales, al agua, al gas, a la energía, ¿qué sucede? Hay que pagar el precio. Y aquel que paga el precio accede, y aquel que no paga el precio queda fuera y no accede. Esa herejía es lo que no se le perdona al gobierno de Evo Morales. El haber quitado del mundo de la mercantilización y de los precios grandes oportunidades de negocio para convertirlas en beneficios para el conjunto del pueblo. Eso no se le perdona a Evo Morales, y ahí tenemos una de las grandes causas del origen del golpe de Estado en Bolivia. Por eso la primer lección, y tal vez la más importante, que nos tiene que recordar la triste experiencia que vive hoy el pueblo boliviano, es que la economía siempre es economía política, y está sobredeterminada por la política, porque tal como se ve en Bolivia, y decíamos hace unos minutos, aun cuando haya desempeños excepcionales en función de los indicadores que todos, cualquiera sea la ideología, de derecha o de izquierda, dicen ser los indicadores con los que hay que medir a una economía, incluso las calificadoras de mercado o el Fondo Monetario, es decir, las tasas de crecimiento, la disminución de la pobreza, la disminución del empleo, la disminución de la igualdad, la de la expansión del consumo, la de la tasa de inflación, la del déficit fiscal. Cuando todos esos indicadores dan bien, como es en el caso boliviano, aún así el cuestionamiento viene y el gobierno es arrasado. ¿Por qué? Porque no se le perdona que grandes oportunidades de negocio sean desplazadas como tales para convertirla en beneficios para la mayoría. Esa es la primera lección a recordar siempre. La economía es siempre economía política. Perfecto, o sea que justamente entonces podemos decir y afirmar, que es algo que ya sabíamos de todas formas, que acá el problema primero, y más que con los números, tiene que ver con cuestiones políticas. Y aparte de esas cuestiones políticas también uno las puede relacionar a rencores de sectores puntuales y también a la xenofobia, ¿no? Que se está viviendo hoy en día en Bolivia. Y cuando hablo de rencores puntuales, quiero recordar de que Camacho viene de una de las familias que eran dueñas del gas antes de que Evo Morales lo estatizara. Efectivamente, Gaby, a ver, Camacho es uno más de los miembros de las oligarquías latinoamericanas que, más allá de sus propios intereses, no tienen ninguna mirada. No les importa absolutamente ninguna otra cosa que su interés inmediato. Son sectores que históricamente han puesto en jaque los procesos de desarrollo económico y bienestar que involucran a las mayorías, toda vez que sus intereses se ven mínimamente afectados. No trepidan en usar la violencia para defender sus intereses inmediatos y colocar en el poder a gobiernos e inaugurar procesos de fuerte corte regresivo y de retroceso histórico. No están comprometidos en lo más mínimo con el bienestar
y la mejora del conjunto del pueblo y de las mayorías. No ven ningún beneficio para ellos en que las sociedades evolucionen, crezcan y mejoren sus condiciones materiales de vida. Lamentablemente esto es así, lo hemos visto una y otra vez a lo largo de la historia en América Latina y vuelve a repetirse en el caso boliviano. Va a ser un enorme esfuerzo, va a haber que hacer un enorme esfuerzo cultural y político para que de algún modo esos sectores oligárquicos terminen de ejercer la resistencia que han puesto a lo largo de más de 200 años a cualquier proceso de desarrollo sustentable en América Latina. Son sectores que prefieren la desigualdad, ¿sí?, a lo contrario. Son sectores que prefieren una ganancia inmediata de sus propias empresas, de sus propias situaciones, a los beneficios del pueblo y la paz social a largo plazo. Lamentablemente se ha expresado una vez más en Bolivia y ahí tenemos una lección política para aprender, para recorrer y para no olvidar que más allá de que todos creían que los procesos democráticos habían llegado para consolidarse para siempre en América Latina, estas tendencias brutales de los sectores oligárquicos siguen latiendo y reviven como fantasmas una y otra vez a pesar de todo. Es totalmente desesperanzador, ¿no?, pensar esto, pero también tenemos una resistencia muy importante que se está llevando adelante en Bolivia y tiene que ver con la intolerancia por parte de los pueblos al golpe de Estado. Yo creo que no hay que quedarnos solamente con el vaso medio vacío, sino que también hay que ser capaces de ver eso, que hay un pueblo que resiste y un pueblo que, más allá de lo que digan estas aristocracias, estas oligarquías y estos intereses económicos, tiene muy en claro que no está dispuesto a tolerar un golpe de Estado. Absolutamente, y la historia de los pueblos en América Latina muestra que a pesar de estas oligarquías, los pueblos resisten, se rebelan y van por la defensa de sus intereses y las mejoras de sus condiciones materiales de vida. La posibilidad del desarrollo para América Latina no reside en las élites, reside en el pueblo de América Latina. Buenísimo. Entonces, Ale, vamos a quedarnos con eso, con que la capacidad de desarrollo reside en el pueblo y no en un puñado que forman las élites en todos lados. Y justamente ya pensando un poco en el análisis de Bolivia, que decíamos los indicadores y los números le van bien, a quien no le van bien los números es a Argentina, y quien se está preparando es Alberto Fernández. Hace un rato creo que lo nombraban a Nielsen como posible ministro de Economía. No sé si esto te genera alguna opinión así en primera instancia. No, me parece que todas esas menciones son operaciones. Yo esperaría que Alberto anuncie él su gabinete para establecer alguna opinión sobre los nombres que están en danza. Me parece que ahí hay mucha confusión y lo que corresponde es esperar que Alberto dé los nombres de lo que él considere su gabinete y ahí entonces haremos los análisis del caso. Perfecto, entonces, Ale. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, buenos días. Buenos días, un abrazo enorme. Estábamos recién en comunicación con nuestro columnista económico Alejandro Otero, analizando un poco las razones de este golpe en Bolivia, que no tienen que ver con problemas económicos o estructurales de la población, sino que tienen que ver con los intereses económicos y la necesidad de resultados económicos de forma inmediata de esta minoría que es la oligarquía o la élite en Bolivia, Fede. Y esta élite que siente, viste que hay, no me acuerdo de quién era esta frase, pero decía que los pueblos no odian porque para los pueblos conquistar derechos genera alegría, odian las minorías porque para ellos perder privilegios genera rencor, ¿no? Genera resentimiento. Y bueno, hoy vemos cómo y hasta dónde es capaz de llegar este resentimiento de estas minorías oligarcas, de estas minorías de élite que tienen claramente intereses económicos y no intereses en el bienestar del pueblo, si no, no habrían alzado armas contra el propio pueblo. Pero bueno, vemos claramente que esto se da de esta manera, Fede. También se da de esta manera en Chile, no de la misma, sino un pueblo ya cansado
de que les arrebaten sus derechos, está exigiéndolos y exigiéndolos de una forma muy firme, y estas minorías resentidas están mandando a gente que en realidad debería de sentirse parte del pueblo, las Fuerzas Armadas, los carabineros, pero los está mandando ellos a reprimir a el pueblo movilizado. Exactamente, que hoy se va a movilizar de manera muchísimo más fuerte, lo contaba hoy y Jorge acá, ¿no? Vecino... En Bolivia eso, además de... Sí, exactamente. Así que Latinoamérica está pasando un proceso bastante complicado. ¿Qué es lo que deja después de haber pasado por la región gobiernos neoliberales? Haber pasado en el caso de Mauricio Macri, porque Piñera todavía va a seguir como presidente, al igual que Bolsonaro, ¿no? Por eso es importante que en las próximas elecciones en ambos países se pueda torcer el rumbo, ya con Alberto con 2 años, si no me equivoco, como presidente para ese entonces. Para ese entonces seguramente. Y empezar a dar el giro necesario en América Latina y terminar una transformación que en su momento empezaron Lula, Chávez, Kirchner, Correa y demás, para que nunca más el neoliberalismo gobierne, porque cuando gobierna el neoliberalismo le saca el candado y la cadena a los militares y le abre la puerta a los golpes de Estado